La historia de Eliseo y la mujer sunamita es un relato conmovedor del Antiguo Testamento que destaca la fe, la hospitalidad y los milagros de Dios. La mujer sunamita, conocida por su generosidad y devoción, ofrece hospitalidad al profeta Eliseo, quien en agradecimiento le promete una bendición milagrosa, el nacimiento de un hijo. Años después, cuando la tragedia golpea a su familia, la fe de esta mujer y el poder de Dios, a través de Eliseo, traen vida y esperanza en medio de la desesperación. En este video exploraremos este profundo relato, desde el milagroso nacimiento del Hijo hasta su resurrección. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir cómo la fe inquebrantable y la misericordia de Dios se entrelazan en la historia de Eliseo y la mujer sunamita. La historia de la mujer sunamita comienza en el contexto de la vida del profeta Eliseo, quien era un hombre de Dios conocido por su sabiduría, milagros y su dedicación a la obra de Dios. Eliseo viajaba frecuentemente por la región del norte de Israel, llevando el mensaje de Dios y sirviendo a las necesidades del pueblo. Uno de los lugares que Eliseo visitaba con regularidad era la pequeña ciudad de Súnem, situada en el territorio de la tribu de Isaacar, al pie del monte Gilboa. En esta ciudad vivía una mujer descrita en la Biblia como una mujer importante, lo que indica que era una persona de considerable estatus social y económico. A pesar de su riqueza y posición, la mujer sunamita era notable por su generosidad y su espíritu hospitalario. Reconociendo que Eliseo era un hombre de Dios, ella lo invitó a comer en su casa cada vez que él pasaba por Sunem. La hospitalidad era un valor muy importante en la cultura del antiguo Israel. Los viajeros, especialmente los profetas y siervos de Dios, dependían de la generosidad de la gente para su sustento. La mujer sunamita no solo ofreció comida, sino que lo hizo con un corazón dispuesto y con el deseo de servir a Dios a través de su servicio a Eliseo. Su hospitalidad no era simplemente una cortesía social, sino una expresión de su fe y devoción a Dios. En 2 Reyes 4:8 se narra este encuentro inicial. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Este versículo nos muestra la insistencia de la mujer sunamita en ofrecer su hospitalidad. No fue un acto impulsivo, sino una práctica continua de servicio y cuidado hacia el hombre de Dios. La frase «le invitaba insistentemente» sugiere que ella estaba comprometida en asegurar que Eliseo fuera bienvenido y cuidado en su hogar. La decisión de la mujer sunamita de abrir su hogar a Eliseo es el primer indicio de su carácter piadoso y de su disposición a servir a Dios a través de actos concretos de bondad. En una época en la que los profetas no siempre eran bien recibidos, su hospitalidad destaca como un ejemplo de cómo debemos acoger a aquellos que sirven a Dios. Jesús mismo, en el Nuevo Testamento, subrayó la importancia de recibir y cuidar a los siervos de Dios, afirmando que el que recibe a un profeta en nombre de profeta, recompensa de profeta recibirá. La hospitalidad de la mujer sunamita también refleja la cultura de la época, donde la hospitalidad era considerada una virtud esencial. Sin embargo, su hospitalidad va más allá de las normas sociales. Es una expresión de su fe y respeto por Dios. Su generosidad no se limita a una sola ocasión, sino que se convierte en una práctica regular, mostrando su compromiso constante con Dios y con su siervo Eliseo. La hospitalidad de la mujer sunamita nos enseña sobre la importancia de servir a Dios con lo que tenemos, abriendo nuestras vidas y hogares a aquellos que lo necesitan. Como cristianos, estamos llamados a mostrar amor y generosidad, reconociendo que al hacerlo, no solo servimos a las personas, sino también a Dios mismo. La disposición de esta mujer a ofrecer hospitalidad de manera constante nos desafía a examinar nuestras propias vidas y a preguntarnos cómo podemos servir mejor a los demás en nuestro caminar diario. Después de haber ofrecido hospitalidad a Eliseo en múltiples ocasiones, la mujer sunamita, junto con su esposo,
decidió dar un paso más allá en su generosidad. Reconociendo la frecuencia con la que Eliseo pasaba por Sunem y considerando la importancia de su misión como profeta de Dios, la mujer sunamita propuso algo más duradero: construir una habitación especial para Eliseo en su casa. La Biblia nos muestra que esta decisión no fue tomada a la ligera. La mujer sunamita discernió que Eliseo no era simplemente un viajero común, sino un hombre santo de Dios que merecía un lugar adecuado para descansar y estar en comunión con Dios durante sus visitas. Esta percepción espiritual revela la profundidad de su fe y su reverencia por las cosas de Dios. En 2 de Reyes 4, 9, 10 se narra esta decisión. Y ella dijo a su marido: «He aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él». Este versículo muestra la iniciativa de la mujer sunamita y su deseo de servir a Dios de manera más significativa. Ella no solo reconoce la santidad de Eliseo, sino que también toma medidas prácticas para asegurar que él tenga un lugar cómodo y apropiado para quedarse. El aposento que construyen es un lugar sencillo pero adecuado, equipado con lo necesario para que Eliseo pueda descansar, estudiar y orar. La construcción del aposento para Eliseo es un acto de gran generosidad y sacrificio. No era común en ese tiempo construir una habitación adicional solo para un huésped, especialmente para alguien que no era de la familia. Este gesto demuestra no solo la hospitalidad de la mujer sunamita, sino también su devoción a Dios. Ella no ve a Eliseo simplemente como un hombre, sino como un siervo de Dios, y desea honrar a Dios al proporcionar lo mejor que puede para su profeta. El aposento que construyen refleja la simplicidad y la funcionalidad necesarias para que Eliseo pueda continuar su ministerio sin distracciones. La cama, la mesa, la silla y el candelero representan los elementos básicos que un profeta necesitaría para descansar y realizar su trabajo en la soledad de la oración y el estudio de la palabra de Dios. La iniciativa de la mujer sunamita también subraya la importancia de reconocer y responder a las necesidades de los siervos de Dios. En el Nuevo Testamento, Pablo habla sobre la importancia de cuidar de aquellos que ministran, diciendo que el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. La mujer sunamita pone este principio en práctica mucho antes de que fuera articulado en el Nuevo Testamento. Este acto de bondad no fue motivado por la esperanza de recibir algo a cambio. La mujer sunamita actuó simplemente por su amor y reverencia a Dios, y su deseo de apoyar el ministerio de Eliseo. El ejemplo de la mujer sunamita nos enseña la importancia de reconocer la obra de Dios en nuestras vidas y de encontrar maneras prácticas de apoyar y honrar a aquellos que se dedican a servirle. En nuestras vidas podemos reflexionar sobre cómo podemos usar nuestros recursos, tiempo y habilidades para contribuir al avance del reino de Dios y para apoyar a quienes están en el ministerio. La mujer sunamita no hizo alarde de su generosidad, sino que actuó con humildad y devoción. Esto nos recuerda que nuestras acciones de servicio y hospitalidad deben estar motivadas por el amor a Dios y el deseo de honrarle, sin esperar reconocimiento o recompensas terrenales. Al igual que la mujer sunamita, somos llamados a dar lo mejor de nosotros mismos en servicio a Dios, confiando en que Él verá nuestro corazón y recompensará nuestra fidelidad de maneras que tal vez no esperemos, pero que siempre serán para su gloria. La generosidad y hospitalidad de la mujer sunamita hacia Eliseo no pasó desapercibida ante el profeta ni ante Dios. Eliseo, reconociendo el gran sacrificio y cuidado que esta mujer y su esposo habían demostrado, deseaba bendecirla de alguna manera. Aunque la mujer sunamita no había pedido nada a cambio por su hospitalidad, Eliseo sentía que era necesario expresar su gratitud de una manera tangible y significativa. Eliseo pregunta a su criado Giezi, ¿qué podría hacer por esta mujer que ha sido tan generosa? Giezi señala que, aunque la mujer es rica y parece tenerlo todo,
Hay algo que falta en su vida, no tiene hijos, y su esposo es anciano. En la cultura de la época, tener hijos no solo era una bendición, sino también una fuente de seguridad y herencia. La ausencia de hijos podría haber sido una carga emocional para la mujer sunamita, aunque no lo había mencionado ni solicitado ayuda en este aspecto. En Segunda de Reyes 4:11-14 se describe este diálogo. Aconteció que un día vino él por allí, y se quedó en aquel aposento, y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado, «Llama a esta sunamita». Y cuando él la llamó, ella se paró delante de él. Dijo él entonces a Giezi, «Dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército?» Y ella respondió, «Yo habito en medio de mi pueblo». Y él dijo, «¿Qué, pues, haremos por ella?» Y Giezi respondió, «He aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo». Este versículo refleja el corazón de Eliseo, que deseaba recompensar de alguna manera la bondad de la mujer sunamita. Sin embargo, la respuesta de ella, «Yo habito en medio de mi pueblo», sugiere que ella estaba contenta con su vida y no buscaba favores especiales ni intervención en su situación. Su humildad y satisfacción con lo que tenía son evidentes, lo que hace aún más notable el hecho de que Dios estaba a punto de bendecirla con algo que ella ni siquiera se había atrevido a pedir. Eliseo, movido por la revelación de Giezi sobre la situación familiar de la mujer sunamita, decide profetizar una bendición sobre ella. A pesar de que ella no pidió un hijo, y quizá ya había renunciado a esa posibilidad debido a su avanzada edad y la de su esposo, Eliseo le promete que en el plazo de 1 año, ella tendrá un hijo en sus brazos. En Segunda de Reyes 4:15-17 se narra la profecía de Eliseo y la reacción de la mujer. Dijo entonces, «Llámala». Y él la llamó, y ella se paró a la puerta, y él le dijo, «El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo». Y ella dijo, «No, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva». Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. La reacción inicial de la mujer sunamita es de incredulidad y posiblemente de temor. La promesa de un hijo parecía demasiado buena para ser verdad, especialmente dado su contexto de edad avanzada y la aparente imposibilidad de tener hijos. Su respuesta, «No hagas burla de tu sierva», indica que el deseo de tener un hijo era tan profundo y posiblemente reprimido que ella temía albergar esperanzas solo para enfrentarse a la decepción. Sin embargo, Dios, que conoce los deseos más profundos de nuestros corazones, cumplió la promesa hecha a través de Eliseo. Al año siguiente, la mujer sunamita dio a luz a un hijo, cumpliendo así la palabra del profeta. Este hijo no solo fue una bendición para la mujer y su esposo, sino que también fue una prueba de la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas, incluso aquellas que parecen imposibles desde una perspectiva humana. La promesa y el cumplimiento de un hijo para la mujer sunamita nos enseñan varias lecciones importantes. En primer lugar, vemos cómo Dios recompensa la fe y la generosidad de maneras que a menudo superan nuestras expectativas. La mujer sunamita no buscaba una recompensa por su hospitalidad, pero Dios, que ve en secreto, le otorgó una bendición que iba más allá de sus sueños más profundos. En segundo lugar, esta historia nos recuerda que Dios es soberano y tiene el poder de hacer lo imposible. Lo que humanamente puede parecer inalcanzable, como el tener un hijo en la vejez, es totalmente posible para Dios. Su poder no está limitado por nuestras circunstancias ni por las limitaciones humanas. Por último, la incredulidad inicial de la mujer sunamita nos habla de la realidad de nuestras propias luchas con la fe. A veces, podemos dudar de las promesas de Dios o temer que no se cumplirán, especialmente cuando las circunstancias parecen desfavorables. Sin embargo, esta historia nos anima a confiar en la fidelidad de Dios, sabiendo que Él es capaz de cumplir lo que ha prometido, independientemente de las aparentes barreras. Al igual que la mujer sunamita,
Estamos llamados a ser generosos y a confiar en Dios, sabiendo que Él puede sorprendernos con bendiciones que superan nuestras expectativas y que su palabra siempre se cumplirá en su tiempo perfecto. Después de recibir la increíble bendición de un hijo, la vida de la mujer sunamita parecía estar completa. El hijo prometido había traído gran alegría y satisfacción a su hogar, especialmente considerando que ella y su esposo probablemente habían perdido la esperanza de tener descendencia. Sin embargo, esta felicidad pronto se ve interrumpida por un evento trágico que pone a prueba la fe de la mujer sunamita y su confianza en la promesa de Dios. El niño crece y, como es costumbre en las sociedades agrícolas, comienza a acompañar a su padre en los trabajos del campo. En Segunda de Reyes 4:18-20 se narra: Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡Ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: Llévalo a su madre. Y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía, y murió. Este pasaje describe la angustia de la situación. El niño, aparentemente sano, sufre un dolor repentino y severo en la cabeza, que probablemente era una señal de un golpe de calor u otra afección médica grave. A pesar de que es llevado rápidamente a su madre, quien lo cuida con ternura, el niño muere en sus brazos al mediodía. La muerte del hijo representa un momento devastador para la mujer sunamita. Este hijo no solo era la respuesta a una promesa divina, sino también la realización de un sueño que ella había dado por perdido. La tragedia pone a prueba su fe y la confronta con una situación que parece contradictoria. El mismo Dios que le dio este hijo ahora ha permitido que se lo quiten. El comportamiento de la mujer sunamita tras la muerte de su hijo es digno de notar. En lugar de rendirse a la desesperación o al duelo inmediato, ella toma una decisión sorprendente. Con una determinación que refleja su fe y su esperanza, lleva al niño muerto al aposento que había construido para Eliseo y lo coloca en la cama del profeta. Esta acción es un indicio de que ella no ha perdido la esperanza, sino que está buscando una respuesta de Dios a través del hombre de Dios. En Segunda de Reyes 4:21 se describe esta acción. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta, se salió. El hecho de que la mujer sunamita coloque a su hijo en la cama de Eliseo sugiere que, en su corazón, ella aún confía en que el Dios que le dio este hijo tiene el poder de restaurarlo a la vida. Su fe es notable porque, en ese momento, la resurrección no era un concepto común o esperado en la fe israelita. Sin embargo, ella actúa con una determinación que sugiere que cree en lo imposible, o al menos está dispuesta a buscar una respuesta directamente de Dios a través de Eliseo. Además, la mujer no informa a nadie sobre la muerte de su hijo, ni siquiera a su esposo. Esto podría interpretarse como un acto de fe, pues evita que otros entren en pánico o comiencen el duelo antes de tiempo. En lugar de centrarse en la muerte del niño, ella se enfoca en encontrar una solución y una esperanza. La tragedia que enfrenta la mujer sunamita nos enseña sobre la naturaleza de la fe en medio del sufrimiento y la incertidumbre. A pesar de la devastación de perder a su hijo, ella no se rinde a la desesperación, sino que actúa con una fe que desafía las circunstancias. Su reacción ante la muerte de su hijo es un recordatorio de que, incluso en nuestros momentos más oscuros, podemos buscar a Dios con la esperanza de que Él tiene el poder de intervenir de maneras que van más allá de nuestra comprensión. La decisión de llevar a su hijo muerto al aposento de Eliseo refleja una fe que no se basa en lo que es visible, sino en la confianza en el poder y la fidelidad de Dios. Esta historia nos desafía a preguntarnos cómo reaccionamos cuando nuestras circunstancias parecen contradecir las promesas de Dios. ¿Nos rendimos a la desesperación o buscamos a Dios con la confianza de que Él aún tiene la última palabra? Finalmente, la historia subraya que nuestra fe no siempre evitará el sufrimiento, pero sí nos dará la fuerza para enfrentar el sufrimiento con la esperanza y la confianza de que Dios puede traer restauración
incluso en las situaciones más desesperadas. La mujer tsunamita nos muestra que la fe verdadera se mantiene firme incluso en la tragedia, buscando en Dios la respuesta y el consuelo que el mundo no puede ofrecer. Después de la tragedia que golpea a la mujer tsunamita con la muerte de su hijo, su reacción es notablemente decidida y llena de fe. Ella no se rinde a la desesperación ni al duelo inmediato. En cambio, muestra una fe impresionante al tomar medidas activas para buscar una intervención divina. En lugar de permitir que la tragedia la consuma, su determinación de buscar al profeta Eliseo para encontrar respuestas y potencialmente un milagro, revela su profunda confianza en el poder de Dios. En Segunda de Reyes 4, 22-23, se describe cómo la mujer tsunamita se prepara para buscar a Eliseo. Llamando luego a su marido, le dijo: «Te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese». Y él dijo: «¿Para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo». Y ella respondió: «Paz». Este diálogo con su esposo subraya la fe y la resolución de la mujer tsunamita. Aunque su esposo no entiende completamente la urgencia de su petición, ya que no es un día festivo o de adoración particular en el que normalmente se buscaría al profeta, la mujer responde simplemente con paz. Esta respuesta indica que ella confía plenamente en la misión que está por emprender, convencida de que lo que busca es necesario y correcto. La mujer tsunamita no pierde tiempo y con urgencia se prepara para ir en busca de Eliseo. Su determinación es evidente no solo en su rápida organización del viaje, sino también en la forma en que instruye al criado que la acompañará. Le ordena que guíe el asno sin detenerse a menos que ella lo diga, mostrando así su enfoque y resolución para llegar lo más rápido posible a Eliseo. En Segunda de Reyes 4:24 se narra la partida de la tsunamita. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: «Arrea, y no me hagas detener en el camino sino cuando yo te lo dijere». La determinación de la mujer tsunamita nos muestra un ejemplo de fe en acción. En lugar de quedarse llorando por su hijo, ella toma una acción directa para buscar una solución. Aunque su situación parece desesperada, ella cree que Dios puede obrar a través de Eliseo, y esto la impulsa a actuar con prontitud y decisión. Su viaje para encontrar a Eliseo no solo es un acto de fe, sino también de valentía. Viajar sola con un criado en un momento de crisis personal subraya su valentía y su compromiso con la esperanza de que Dios pueda hacer algo en su situación. La fe de la mujer tsunamita no se queda en palabras o pensamientos, se traduce en acciones concretas y decididas. La respuesta paz que da a su esposo cuando él expresa sus dudas es especialmente significativa. En lugar de explicar la situación o expresar su dolor, ella se mantiene enfocada en su objetivo, confiando en que la paz de Dios la guiará y protegerá en su misión. Esto nos recuerda que en momentos de crisis, la fe puede proporcionarnos una paz que supera todo entendimiento, permitiéndonos actuar con confianza incluso cuando las circunstancias son oscuras. La determinación de la mujer tsunamita es un ejemplo poderoso de cómo la fe debe manifestarse en nuestras acciones, especialmente en tiempos de crisis. Su disposición a actuar con urgencia y sin vacilación, confiando en la intervención divina, nos desafía a considerar cómo respondemos ante las dificultades y las tragedias en nuestras vidas. Esta historia nos enseña que la fe genuina no es pasiva. La fe verdadera nos impulsa a buscar activamente a Dios, a tomar decisiones basadas en la confianza en su poder y a actuar con determinación incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas. La mujer tsunamita no permitió que el dolor la paralizara. En lugar de eso, usó su fe como motor para buscar una solución, confiando en que Dios tenía la respuesta. Además, su respuesta paz nos recuerda la importancia de mantener la calma y la confianza en Dios, incluso cuando otros a nuestro alrededor no entienden completamente nuestra urgencia o nuestro camino. Su fe y paz interior le permitieron avanzar sin dudar, sabiendo que Dios estaba en control.
aunque la situación pareciera fuera de sus manos. Al igual que la mujer tsunamita, estamos llamados a actuar con fe y determinación en medio de nuestras pruebas. Debemos confiar en que Dios ve nuestras circunstancias y tiene el poder de intervenir de maneras que superan nuestra comprensión. Nuestra respuesta a las crisis debe ser buscar a Dios activamente, confiando en su paz y en su poder para traer restauración y vida, incluso en medio de la muerte y la desesperación. Después de que la mujer tsunamita ha expresado su angustia y su necesidad ante Eliseo, la narrativa se enfoca en la respuesta del profeta. Eliseo, al ver la fe y el dolor de la mujer, toma la decisión de actuar en su favor. Este momento es crucial, ya que muestra cómo la fe persistente y la determinación de la mujer llevan a una intervención divina a través del profeta. Eliseo, consciente de la gravedad de la situación, se prepara para enfrentar el desafío de traer vida donde ha habido muerte. En 2 de Reyes 4:29-30 se describe la respuesta inicial de Eliseo. Entonces dijo a Giesi: «Ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano, y ve, si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño». Y dijo la madre del niño: «Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré». Él entonces se levantó y la siguió. Eliseo decide enviar a su siervo Giesi por delante con su báculo, un símbolo de autoridad y poder, para colocarlo sobre el rostro del niño. Sin embargo, la mujer tsunamita, cuya fe se ha aferrado a la persona de Eliseo, insiste en que el profeta mismo la acompañe. Su insistencia demuestra su convicción de que la presencia de Eliseo es esencial para la restauración de su hijo. La reacción de la mujer tsunamita al plan de Eliseo muestra su profunda fe, pero también su comprensión de la necesidad de la intervención directa del profeta. Aunque Eliseo intenta enviar a Giesi con su báculo, la tsunamita no está dispuesta a aceptar esto como una solución completa. Ella sabe que necesita más que un simple gesto simbólico. Necesita la presencia y el poder de Dios manifestado a través de Eliseo mismo. Eliseo, al ver la determinación de la mujer, decide acompañarla personalmente. Esto es significativo, ya que muestra cómo la fe persistente de la mujer no solo moviliza a Eliseo, sino que también asegura que él esté presente en el lugar donde se necesita la intervención divina. En 2 de Reyes 4:31-32 se narra lo que ocurre cuando Giesi llega al lugar. Y Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y se volvió para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo: «El niño no despierta». Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. El intento de Giesi de revivir al niño utilizando el báculo de Eliseo no tiene éxito. Este hecho subraya que no se trata solo de realizar un rito o un acto simbólico. Se necesita la presencia activa y directa del poder de Dios, representado por Eliseo, para que ocurra un milagro. Cuando Eliseo llega y ve al niño muerto, la gravedad de la situación es evidente, pero también lo es la oportunidad para que Dios demuestre su poder. La insistencia de la mujer tsunamita en que Eliseo la acompañe es una lección sobre la importancia de la fe persistente y de buscar la presencia de Dios en nuestras situaciones más desesperadas. Su rechazo a aceptar una solución parcial nos enseña que, en momentos de crisis, debemos buscar la plenitud de la intervención de Dios y no conformarnos con menos. La respuesta de Eliseo, quien decide acompañar a la mujer, refleja la importancia de la presencia y el ministerio personal en tiempos de necesidad. Como cristianos, estamos llamados a estar presentes con aquellos que sufren, no solo enviando gestos simbólicos, sino también acompañándolos en su dolor y en su búsqueda de restauración. El fracaso del intento de Giesi también nos recuerda que el poder de Dios no reside en objetos o símbolos, sino en su presencia y voluntad activas. La fe no se basa en ritos o fórmulas, sino en una relación viva y activa con Dios, quien es el único capaz de traer vida y restauración en medio de la muerte. Finalmente,
Este pasaje nos desafía a considerar cómo respondemos cuando nuestras primeras oraciones o intentos de solución no parecen funcionar. Al igual que la tsunamita, debemos mantener nuestra fe y persistencia, buscando a Dios y su intervención directa en nuestras vidas. Dios nos llama a una fe que no se rinde ante los primeros obstáculos, sino que persevera hasta ver la plenitud de su poder en acción. Esta parte de la historia subraya la importancia de la fe persistente, la necesidad de la presencia de Dios en nuestras crisis y el reconocimiento de que solo su poder, y no cualquier rito o gesto, puede traer verdadera restauración. La mujer tsunamita nos enseña a no conformarnos con menos que la plenitud de la intervención divina en nuestras vidas y a buscar a Dios con todo nuestro corazón, sabiendo que Él es fiel para responder. En esta parte de la historia, el profeta Eliseo finalmente llega a la casa de la tsunamita, donde se encuentra con el niño muerto, tendido sobre su cama. Es un momento de gran tensión y expectativa, ya que la fe de la mujer tsunamita ha llevado a este punto crítico. Eliseo, consciente de la seriedad de la situación y del poder de Dios, se prepara para actuar de manera que solo la intervención divina puede hacerlo. En Segunda de Reyes 4:33-35 se describe cómo Eliseo responde a la situación. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Eliseo actúa con una combinación de oración ferviente y un gesto profético. El hecho de que él se tienda sobre el niño, alineando su cuerpo con el del niño, simboliza la transmisión de vida. Este acto profético, acompañado de la oración, manifiesta la dependencia total de Eliseo en el poder de Dios para obrar el milagro. La acción de Eliseo es significativa en varios niveles. Primero, muestra su total dependencia en Dios. Al cerrar la puerta para estar a solas con el niño, Eliseo busca un encuentro íntimo con Dios, consciente de que solo Él puede devolver la vida. La oración de Eliseo es el elemento clave aquí. Es un reconocimiento de que el milagro que se necesita está completamente en manos de Dios. Eliseo no se detiene después de su primer intento de revivir al niño. Al ver que el cuerpo del niño entra en calor, pero aún no hay vida, Eliseo continúa orando y actuando. Este esfuerzo persistente nos muestra que, incluso en situaciones que parecen desesperadas, la persistencia en la oración y la fe puede ser crucial. La determinación de Eliseo de no rendirse es un reflejo de la fe inquebrantable que también había mostrado la tsunamita. El milagro ocurre cuando el niño estornuda 7 veces y luego abre sus ojos. El número 7 en la Biblia a menudo simboliza la perfección o la plenitud, lo que sugiere que el poder de Dios ha obrado en su totalidad. La vida ha sido restaurada de manera completa, y el estornudo del niño es una señal clara de que la muerte ha sido vencida. Este momento en la historia de la tsunamita y Eliseo es un poderoso recordatorio de que, cuando estamos en situaciones de desesperación, nuestra respuesta debe ser buscar a Dios con todo nuestro corazón. Eliseo cierra la puerta detrás de él, lo que simboliza un momento de enfoque total en Dios, sin distracciones. En nuestras vidas, debemos encontrar esos momentos de intimidad con Dios, especialmente en tiempos de crisis, para buscar su intervención con fe y determinación. El acto de Eliseo de alinearse con el niño también tiene un significado profundo. Nos recuerda que en nuestras oraciones debemos alinearnos con la voluntad de Dios, buscando no solo lo que deseamos, sino lo que es su propósito. La resurrección del niño no es solo un milagro de vida física, sino también un testimonio de que Dios es el Señor de la vida y la muerte, y que su poder no tiene límites. La persistencia de Eliseo en la oración, incluso cuando el resultado no es inmediato,
nos enseña la importancia de la perseverancia en la fe. A veces, nuestras oraciones pueden no ser respondidas de inmediato, pero esto no debe llevarnos a la desesperación. Al igual que Eliseo, debemos seguir orando, confiando en que Dios está obrando, incluso si no lo vemos de inmediato. El estornudo del niño, una señal simple pero poderosa, representa el retorno de la vida. Dios puede usar lo más insignificante para mostrar su poder. En nuestras vidas debemos estar atentos a las pequeñas señales de la obra de Dios, que a menudo son precursoras de milagros más grandes. Finalmente, este milagro nos recuerda que Dios responde a la fe. La mujer sunamita, a través de su fe persistente y su decisión de buscar a Eliseo, preparó el camino para que Dios obrara. Su fe, combinada con la obediencia y la persistencia de Eliseo, llevó a la restauración de la vida. Como cristianos, estamos llamados a tener una fe que persiste, que busca a Dios sin cesar y que confía en su poder para traer vida y restauración en las circunstancias más difíciles. En resumen, esta parte de la historia nos enseña sobre la necesidad de la oración ferviente, la importancia de la persistencia en la fe y el poder de Dios para obrar milagros. Nos desafía a buscar a Dios con un corazón alineado con su voluntad, confiando en que Él tiene el poder de traer vida donde antes había muerte y de transformar lo imposible en realidad. Después del milagro de la resurrección del hijo de la mujer sunamita, la historia llega a su culminación con la restauración completa de la vida familiar y la manifestación de la gratitud y el reconocimiento del poder de Dios. Este momento final no solo cierra el ciclo de dolor y desesperación que comenzó con la muerte del niño, sino que también reafirma la fidelidad de Dios hacia aquellos que confían en Él y buscan su intervención con fe inquebrantable. En Segunda de Reyes 4:36-37 se narra la conclusión del milagro. Entonces él llamó a Giezi y le dijo: «Llama a esta sunamita». Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: «Toma tu hijo». Y ella entró, y se echó a sus pies, y se inclinó a tierra. Después tomó a su hijo y salió. Este pasaje describe el momento en que la mujer sunamita, llena de gratitud y reverencia, recibe de vuelta a su hijo vivo. Su primera reacción no es solo de alivio o alegría, sino de adoración y gratitud profunda, manifestada en su acto de inclinarse a los pies de Eliseo, reconociendo que lo que ha ocurrido es obra de Dios. El llamado de Eliseo a la mujer sunamita para que entre y tome a su hijo representa el cumplimiento de la fe y las oraciones que ella ha mantenido a lo largo de esta difícil prueba. Este acto de entregarle a su hijo restaurado es un símbolo de la restauración completa que Dios ofrece a aquellos que confían en Él. La mujer no solo recupera a su hijo físicamente, sino que también experimenta la restauración de su esperanza y su gozo. La reacción de la mujer sunamita es profundamente significativa. En lugar de correr inmediatamente hacia su hijo, su primer impulso es caer a los pies de Eliseo en un acto de agradecimiento y adoración. Este gesto refleja su reconocimiento de que la vida de su hijo ha sido devuelta por la gracia y el poder de Dios, y no simplemente por el esfuerzo humano. Es un momento de adoración genuina, donde la sunamita expresa su gratitud a Dios, quien ha obrado a través de su siervo Eliseo. Después de este acto de adoración, la mujer finalmente toma a su hijo y sale, lo que simboliza no solo la restauración de la vida, sino también la restauración de la paz y la armonía en su hogar. La tragedia que había amenazado con destruir su felicidad ha sido revertida y ahora puede continuar su vida con un nuevo sentido de gratitud y reverencia hacia Dios. Este último segmento de la historia de la mujer sunamita nos deja con poderosas lecciones sobre la respuesta adecuada a la intervención divina en nuestras vidas. Cuando Dios responde a nuestras oraciones y obra en nuestra situación, nuestra primera reacción debe ser la de gratitud y adoración. La postura de la mujer sunamita, arrodillada ante Eliseo, es un modelo para nosotros de cómo debemos reconocer que todo lo bueno que recibimos viene de Dios. La historia también nos enseña que, incluso en medio de las pruebas más difíciles,
Dios es capaz de traer restauración completa. La mujer tsunamita pasó por un periodo de gran angustia y pérdida, pero su persistencia en buscar a Dios y su fe inquebrantable la llevaron a experimentar el poder de Dios de una manera que transformó su vida. Este relato nos anima a no perder la esperanza, incluso cuando nuestras circunstancias parecen desesperadas, sabiendo que Dios tiene el poder de cambiar nuestra situación de maneras que no podemos imaginar. Otro aspecto clave es la importancia de la gratitud después de haber recibido la respuesta de Dios. Es fácil olvidar agradecer a Dios cuando nuestras oraciones son respondidas, pero la historia de la tsunamita nos recuerda que la gratitud debe ser una parte central de nuestra vida espiritual. Esta gratitud no solo honra a Dios, sino que también nos ayuda a mantener una perspectiva correcta sobre la fuente de todas nuestras bendiciones. Finalmente, el hecho de que la mujer tsunamita sale con su hijo al final de la historia nos invita a reflexionar sobre cómo debemos vivir nuestras vidas después de haber experimentado la gracia de Dios. Cuando Dios obra en nuestras vidas, no solo nos restaura en el momento, sino que también nos capacita para vivir de una manera que refleje su poder y su bondad. Somos llamados a ser testimonios vivos de lo que Dios ha hecho, llevando con nosotros las bendiciones y la paz que Él nos ha dado. En resumen, la conclusión de la historia de la mujer tsunamita es una poderosa ilustración de la fidelidad de Dios y de cómo nuestra respuesta a su gracia debe ser de adoración, gratitud y testimonio. Nos desafía a vivir con una fe que busca a Dios con persistencia, a adorarle con un corazón agradecido cuando Él responde, y a llevar la paz y las bendiciones de su restauración en todas las áreas de nuestra vida. La historia de la mujer tsunamita es un relato profundamente inspirador que destaca la importancia de la fe, la persistencia en la oración y la gratitud hacia Dios. A lo largo de esta narrativa, vemos cómo una mujer, movida por su fe y su determinación, experimenta la intervención divina en su vida de manera poderosa y transformadora. Desde el principio, la tsunamita se distingue por su generosidad y hospitalidad hacia Eliseo, el profeta de Dios. Su disposición a construir una habitación para él muestra no solo su generosidad material, sino también su fe en que Eliseo es un hombre de Dios. Este acto de fe y generosidad prepara el camino para las bendiciones que recibirá más adelante. Como cristianos, estamos llamados a ser generosos y hospitalarios, confiando en que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, pueden ser usadas por Dios para bendecirnos y bendecir a otros. La fe que actúa a través del amor y la generosidad abre puertas para que Dios obre en nuestras vidas. Cuando Dios, a través de Eliseo, le concede a la tsunamita el hijo que tanto había deseado, ella recibe la bendición con humildad y gratitud. Sin embargo, cuando esa bendición parece perderse con la muerte del niño, su reacción es una mezcla de dolor profundo y una determinación inquebrantable de buscar a Dios a través de Eliseo. Cuando Dios nos bendice, debemos recibir sus dones con gratitud, pero también debemos estar preparados para enfrentar desafíos y pruebas que puedan surgir. La fe no solo se expresa en momentos de alegría, sino también en nuestra disposición a buscar a Dios cuando enfrentamos dificultades inesperadas. La tsunamita no se resigna a la muerte de su hijo, sino que toma acción. Viaja hasta Eliseo expresando su angustia y su fe en que Dios puede restaurar lo que se ha perdido. Su persistencia es clave para el milagro que sigue. La persistencia en la oración es fundamental en nuestra vida espiritual. A veces las respuestas de Dios no son inmediatas, pero debemos perseverar, sabiendo que Dios escucha y responde en su debido tiempo. La fe persistente, como la de la tsunamita, es la que mueve montañas y trae la intervención divina en nuestras vidas. El milagro de la resurrección del hijo de la tsunamita es un testimonio del poder de Dios sobre la vida y la muerte. A través de Eliseo, Dios demuestra que nada es imposible para él y que, incluso en situaciones que parecen definitivas, su poder puede traer vida y restauración. Este milagro nos recuerda que Dios es soberano sobre todas las circunstancias de nuestra vida. No importa cuán desesperadas parezcan nuestras situaciones,
Debemos confiar en que Dios tiene el poder de restaurar, revivir y renovar lo que se ha perdido. Él es el Dios de la resurrección, capaz de traer esperanza en medio de la desesperación. Al final, la tsunamita responde con profunda gratitud y adoración. Su actitud refleja un corazón que reconoce la mano de Dios en su vida y que no toma por sentado sus bendiciones. La gratitud debe ser una respuesta constante en nuestra vida cuando experimentamos la gracia de Dios. Cada bendición, cada intervención, cada respuesta a la oración es una oportunidad para adorar a Dios y dar testimonio de su fidelidad. Vivir en gratitud nos mantiene humildes y conscientes de la fuente de todas nuestras bendiciones. La historia de la mujer tsunamita es un poderoso recordatorio de que la fe, la persistencia y la gratitud son claves en nuestra relación con Dios. Nos enseña que, a través de estos elementos, podemos experimentar su poder transformador en nuestras vidas. Como cristianos, estamos llamados a vivir con una fe que no se rinde, una oración que no cesa y una gratitud que siempre reconoce la bondad de Dios. Al hacerlo, nos posicionamos para recibir sus bendiciones y ser testigos de su asombrosa gracia en todas las circunstancias. Ahora te invitamos a unirte a esta comunidad de fe y espiritualidad, donde juntos podemos explorar las profundidades de las Escrituras y encontrar guía y consuelo en las historias de aquellos que nos han precedido. Suscríbete a este canal para continuar descubriendo los misterios de la fe y compartir con nosotros tus reflexiones y experiencias. Comenta tus pensamientos y cómo esta historia ha tocado tu vida o tu comprensión de la espiritualidad. Comparte este video con aquellos que, como tú, buscan en las historias de fe antiguas luces para el camino moderno. Nos vemos en un nuevo video. Dios los bendiga.